Bien, tengo un mensaje breve, corto para usted hoy. Ya sabía que el profeta Martín iba a dirigir, entonces, sabe, uno prevé las cosas y dice, bueno, vamos a ser conscientes, ¿verdad? Con los hermanos para que no salgan muy tarde. Bien, he estado dándole vuelta a un par de cosas estos días. Uno tiene que ver con el avivamiento, el otro tiene que ver con la obra y lo tercero tiene que ver con la palabra. Así que vamos a hablar hoy sobre avivar la palabra, ¿le parece? Yo le quiero pedir que me acompañe en Habacuc capítulo 3 y ahí vamos a estar un momentito en los primeros 4 versículos y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y luego en la Biblia de las Américas. Habacuc 3 del 1 al 4 dice así. Esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. He oído todo acerca de ti, Señor, estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom, el santo viene desde el monte Param. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su imponente poder. Y ahora se lo quiero leer en la versión de la Biblia de las Américas que dice así. Oración del profeta Habacuc en tono del sigiono. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los tiempos o de los años. En medio de los años dala a conocer, en la ira acuérdate de tener compasión. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. De hecho existe un canto, ¿no?, que dice algo así de que ahí estaba escondido su poder. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba escondido su poder. Pero sabe, esta mañana el Señor me decía, mi obra es la manifestación de mi palabra. Entonces yo decía, bueno Señor, ¿por qué tenemos que orar? Necesitamos orar para que te manifiestes, necesitamos orar para que tus obras sean conocidas, o necesitamos orar para que tu palabra sea avivada. Y entendí que realmente tiene que ver más con lo tercero, que Él avive su palabra, porque resulta que Él ya nos dio su palabra. Entonces el tema ahora es que usted y yo necesitamos saber qué hacer con la palabra. Y por eso el día de hoy, esta pequeña enseñanza se llama Aviva la palabra. Porque resulta que ahora la pelota, el balón está en nuestra cancha. Es decir, Él ya soltó su palabra y ahora a nosotros nos corresponde avivar la palabra para que entonces la palabra se manifieste y entonces se conozcan sus obras. ¿Sí? En el tiempo del profeta Habacuc, la oración era, Señor, aviva en medio de tus tiempos. ¿Qué cosa? Vamos a la escritura. Dice, oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los tiempos. O sea, Habacuc está pidiendo por una intervención divina para que Dios interactuara con la tierra e hiciera algo en la tierra. El tema es que Dios ya interactuó con la tierra y se dio a sí mismo. Y entonces nos dejó la palabra, ¿sí? Y cuando nos deja la palabra, entonces ahora el tema es
que usted y yo necesitamos avivar la palabra. Y cuando avivamos la palabra, entonces esta se manifiesta, y cuando la palabra se manifiesta, entonces lo que tenemos son sus obras. Y bien, ya podría yo terminar y nos vamos todos tempranito a casa. Pero lo quiero dejar otra escritura, Salmos 80, verso 17. Vamos a leer un par de versículos allí. Y dice Salmos 80, 17 al 19. Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti fortaleciste. Entonces no nos apartaremos de ti, avívanos e invocaremos tu nombre. Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. David proféticamente habla de el Hijo del Hombre de su diestra. Y lo que nos está diciendo es: sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti fortaleciste. Entonces no nos apartaremos de ti, avívanos e invocaremos tu nombre. Estamos en el libro de los Salmos, en el capítulo 80, en el verso 17 al 19, ¿sí? O sea que en el Salmo se está pidiendo por algo que luego se cumplió. El hombre de su diestra, ¿sí? ¿Dónde está el Hijo ahora? Esa es la escritura, que está a la diestra del Padre, ¿cierto? Bueno, Dios fortaleció al hombre de su diestra, al Hijo del Hombre, lo envió a la tierra para que entonces, ¿qué? No nos apartáramos de él, para que nos avivara, y entonces invocaríamos su nombre. Señor Dios de los ejércitos, restáuranos. La escritura dice que el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar lo que se había perdido. ¿Vino a qué? A restaurar lo que se había perdido. Y entonces el Hijo del Hombre vino y trabajó en esas tres áreas que entendemos que se perdieron: la relación entre Dios y el hombre, la relación entre los hombres, varones y mujeres, y la relación entre nosotros, los hombres, varones y mujeres, y la creación. Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Luego de que estaba yo meditando en esas dos escrituras, el Señor me llevó a una palabra que hace 5 años se compartió en esta casa. Fue una palabra que trajo el apóstol José Luis Álamo, y cuando comencé a repasar mis notas de esa palabra, realmente yo dije: necesitamos recordar esta palabra. ¿Cuántos sabemos que de tiempo en tiempo es necesario venir y retomar lo que Dios ha hablado? ¿Sí? Porque hay tanta palabra que se ha ido soltando en el lugar, y de repente puede quedar nada más como una anotación más en su libreta, en su iPad, en su tableta, en su archivo, en su registro. Pero vea qué importante es repasar y volver a lo que Dios ha hablado, porque resulta que de ese depósito, de esa palabra, es que vendrá la manifestación para que entonces se den las obras que estamos esperando, ¿sí? Pero si no avivamos la palabra, entonces no vamos a poder ver las obras. ¿Sí me va siguiendo? Pues esto es lo que saqué al recordar esa palabra. Y parte de ese mensaje, de la palabra que nos compartieron o soltaron o impartieron ese día, fue que puedes tener las escrituras pero no tener la palabra, ¿sí? Una cosa es la escritura y otra cosa es la palabra. Lo otro que me impresionó fue algo que para mí ha sido muy real en este tiempo. Se ha aplicado mucho a algunas vivencias recientes, y es que estábamos tratando de manejar lo sobrenatural desde lo natural. O sea, cuando uno está tratando de gobernar lo de abajo desde abajo,
en vez de gobernar lo de abajo desde arriba. Entonces, como que el Espíritu nos estaba recordando, este es un tiempo para que usted y yo como iglesia gobernemos lo de aquí abajo desde arriba. Y hace unas semanas atrás, estando reunidos con el personal del colegio, el Espíritu me traía esa convicción y me decía, si yo soy el que pongo el querer como el hacer de la perfecta voluntad en el corazón de los hombres, tú necesitas comenzar a entender que no puedes seguir pidiendo de aquí para allá para que los hombres respondan, sino que tienes que comenzar a hacerlo desde otra óptica y otra perspectiva para que entonces los hombres obedezcan a la palabra que salió de mi boca. Y entonces comenzamos a orar por la gente en autoridad en la nación, no desde el punto de vista de alguien que hace una petición y un ruego y una súplica para que por favor hagan lo que tienen que hacer, sino desde el punto de vista donde entendemos que verdaderamente Dios es el que puede poner en los hombres el querer como el hacer de su voluntad perfecta. Y eso incluye aún aquellos hombres que quizás no le conocen, pero que Él puede poner en ellos el querer como el hacer de lo que se debe de hacer. Y entonces oramos en esa dirección. Y pues a los días recibí una correspondencia que parecía positiva. Luego a las semanas, mientras estaba yo recordando esta palabra y preparando lo que compartiría con ustedes en este momento, en el mismo espacio de tiempo en el que estaba yo disponiéndome para preparar esto, me llegó un mensaje de alguien en autoridad, un alto funcionario, de una respuesta que otro alto funcionario le daba respecto a algo que yo estaba pidiendo por ello. Pero cuando recordaba que yo estaba pidiendo por ello, recordaba aquello que el mismo Espíritu Santo nos había traído a memoria semanas atrás. Necesitas posicionarte y entender desde dónde nosotros enviamos la palabra y quién o qué es lo que gobierna qué. Así que estamos ahorita a la espera de que se manifieste una respuesta. Pronto, en unos días. Y lo que recibía era la confirmación de lo que estábamos esperando, pero entendía que hay cosas que no van a cambiar en la medida que nosotros no cambiemos la perspectiva y la plataforma desde donde estamos operando las cosas. Entonces, cuando queremos resolver lo natural desde lo natural, tenemos un problema, porque entonces se trata de un asunto de capacidades. Lo que yo puedo hacer, lo que sé cómo manejar, lo que tengo el conocimiento para hacer. Pero cuando tú y yo podemos ubicarnos en una posición donde entendemos que eso no se trata de lo que podemos hacer o qué tan buenos somos, sino del posicionamiento en Dios para que las cosas tengan que caminar como deben de caminar, entonces su palabra es la que opera. Y cuando la palabra es avivada y la palabra es manifestada, entonces lo que terminamos viendo son sus obras. Cuando en el principio Dios dijo, Él soltó una palabra. Ahora, esa palabra ya estaba en Él mismo era la palabra. Pero cuando Él suelta la palabra, la activa, entonces la palabra produjo algo. Y eso que se produjo es lo que la gente conoció como sus obras. La creación, lo que se ve, ¿cierto? Ahora, antes de que la palabra fuese soltada y esa palabra se manifestara, la palabra ya era, ya estaba allí. Pero mientras no se ejecuta aquello para lo cual la palabra se envía, entonces no hay obra, aunque haya palabra. ¿Sí me va siguiendo, amado? Lo que yo le quiero decir a usted esta mañana es que usted y yo podríamos tener la palabra, pero tiene que ser ejecutada. Se tiene que poner la palabra por obra, tiene que manifestarse lo que la palabra es para que entonces podamos ver una obra concretada. Entonces, no basta con solo tener la palabra tiene que ponerse en acción
para que entonces podamos ver en esa ejecución la obra que estamos esperando. Lo otro que eso nos recordaba era: aviva lo que ya está en ti. Aviva lo que ya está en ti. Yo creo que este es un tiempo donde tenemos que verdaderamente sacar de lo que ya hay en el depósito, porque hay mucho, pero tenemos que sacar de lo que hay allí. Tenemos que tomar la palabra y entonces manifestar esa palabra. Y dice: bueno, Señor, ¿cómo funciona esto? Porque ciertamente tenemos que retomar en un nuevo nivel el tema de la intercesión y la declaración para este tiempo. Porque es como que está allí, como que sabemos, pero como que algo a veces hace falta para que haga clic, y entonces hay una transición entre la palabra que cargamos y la obra que estamos esperando. Como que algo está queriendo el Señor despertar en nosotros para decirnos: hey, la palabra ya está allí, pero para que ustedes vean la obra que están esperando, tiene que manifestarse la palabra, pero yo ya les di la palabra. Entonces el punto está en que nos toca a nosotros. Por eso es que hay que avivar la palabra. Porque lo que va a producir la obra es la palabra, pero la palabra que es manifestada. Porque la palabra que está guardada en un reservorio no está operando, aunque está allí. Es buena, es eterna, es veraz, pero tiene que ejecutarse, manifestarse, para que entonces se vea la obra que se está esperando. En el tiempo de Habacuc, él no podía decir que la palabra estaba en él. Él recibía una palabra y la podía declarar. Pero ser el portador de la palabra es algo que usted y yo hoy podemos decir que estamos experimentando. Y hay allí una gran diferencia. Amado, de ahí la diferencia de los posicionamientos que vivimos hoy y los que vivieron los hombres de Dios en un tiempo anterior. O sea, necesitamos entender que hay una grandísima diferencia entre tener que estar rogando para que sea soltado algo y que entonces ese algo se manifieste, entre eso y haber recibido ya la palabra y tener ahora nosotros la responsabilidad de que la palabra se manifieste para que la obra se pueda ver. ¿Sí me va siguiendo? Entre la diferencia entre lo uno y lo otro. Ahora, Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Pero el punto está en que Él va a buscar a aquellos que están dispuestos a activar lo que ya tienen dentro de ellos. Porque Él ya soltó su palabra. Él ya soltó su palabra. Entonces Él buscará entre aquellos que tienen el reservorio y tienen la palabra, pero que no solamente tienen la palabra, sino que están dispuestos a activarla, a manifestarla, para que entonces se vean las obras que se están esperando. ¿Sí? Mire, le puede sonar muy sencillo esto, pero a mí me tomó tiempo digerirlo. ¿Cuántos saben que usted puede haber escuchado el mismo mensaje 50 veces y no haberle caído el 20 hasta las 50? ¿Sí? O sea, lo que hoy yo le estoy compartiendo a usted, quizás usted ya lo sabía. El problema es que si no lo estamos poniendo por obra, en la misma estamos. Es decir, lo que le estoy diciendo a usted esta mañana es: yo sé que ustedes tienen la palabra, yo sé que yo tengo la palabra. La gran pregunta es: ¿la estamos manifestando? Porque si no la manifestamos, la obra no se va a ver. Por eso es que lo de esta mañana es: aviva la palabra. Y muchas veces pensamos: Señor, aviva tu palabra.
Dice, no, si la palabra está viva y la palabra ya te la di, el problema es que vos la tenés que manifestar ahora. Cuando Cristo se mueve en ti, te conviertes en el cumplimiento de la Escritura. El cumplimiento. La obra. Otra palabra que nos daban y que es tan pertinente para hoy. La sociedad está enferma no porque quiere, sino porque está manipulada por la cultura del lugar. Pero al encontrarse con Cristo, lo prefieren a Él. Ahora, la gente se va a encontrar con Cristo cuando se encuentre contigo, la palabra que se manifieste, amado. Y ahí es donde está el tema. Porque si estamos esperando que Cristo venga y descienda y se aparezca con capa blanca larga y luz resplandeciente, decir, hola, yo soy Cristo, porque en tú has estado esperando, vamos a seguir esperando. Él está en ti. Él está en mí. La gente conocerá a Cristo a través de ti. Sí, claro, Él podría sobrenaturalmente manifestar, si lo ha hecho a gente. He escuchado de testimonios increíbles en Medio Oriente, en Egipto, donde no hay muchos que puedan físicamente presentarse y sobrenaturalmente Él se manifiesta. Pero en una nación como la nuestra, donde sobramos los que decimos conocer y tener la palabra, yo creo que tenemos una responsabilidad. En la intercesión se alumbran las unciones de la casa. La genética de esa casa sobre la roca no se puede contaminar. Esta palabra, interesantemente, años después, el apóstol Giovanni Silegas vino y compartió algo muy en esta misma línea. Y habló de una que no se había contaminado, la que se había guardado. Amados, tenemos una responsabilidad. La iglesia, y hablo universalmente, la iglesia de Cristo que no se contamina, tiene una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Ahora el Espíritu me decía, necesito que reactiven la intercesión en un nuevo nivel. Y que comprendan cómo funciona la dinámica de tener la palabra y de manifestarla para que la obra se dé. Y aquí quiero detenerme un momento. Yo entiendo que tenemos que tenerla clara con respecto a que hay cosas que se hacen, ¿sí?, que uno tiene que ir y hacer, pero que hay otras cosas que se manifiestan por lo que uno es. ¿Sí me va siguiendo? O sea, hay cosas que por ser la iglesia, por ser los hijos, por mantenerte puro ante esa naturaleza, hay cosas que se van a manifestar por esa esencia. No van a requerir un activismo, ¿sí? Ahora, también entiendo que hay cosas que por la instrucción específica del Espíritu, que son estrategias de Dios, uno tenga que entrar y hacerlas, ¿sí? Una Honduras, por ejemplo, es una estrategia donde hay que hacer algo. Pero funciona en la medida que somos. Porque necesitamos ser lo que Dios está pidiendo de nosotros que seamos. Y en esa naturaleza, ante una estrategia, moverte para hacer lo que Dios te está pidiendo. Pero las dos cosas son necesarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que alguien que no tiene la esencia puede entrar en el activismo de una estrategia y no tener la misma efectividad. Pero de igual manera alguien la puede tener muy clara y tener
esa esencia. Pero si no se mueve para hacer lo que Dios está pidiendo, tampoco va a pasar nada. Entonces es un tiempo donde las dos cosas necesitan converger, porque necesitaremos ser y también necesitaremos hacer. Ahora, de lo que Dios nos está hablando hoy, tiene que ver con que dentro de esa naturaleza de ser y de tener la palabra, que podamos manifestar la palabra para que las obras se den. Ahora, yo estoy entendiendo que algunas de esas cosas implican hacer, pero hay otras que no. Hay otras que implican ser. Para soltar la palabra. Porque cuando la palabra se soltó, las cosas fueron. Entonces, cuando yo entiendo que porto la palabra, en esa esencia, cuando suelto la palabra que tengo, la estoy exponiendo y entonces opera y ahí podemos ver la obra. Por eso les decía, necesitaremos retomar la intercesión profética con un nuevo nivel de entendimiento. Aquel donde la tenemos clara, que lo que se suelta sucede. Sucede. Amado, porque se torna fácil aprender la dinámica de cómo se hace, de la terminología. Yo hasta he visto libretos, lineamientos, oraciones escritas para que se digan. No digo que esté mal, hay un fundamento escritural, está bien, hay que darlo. Pero si no se es, y esa palabra no está allí, ¿qué vas a soltar? Y si la palabra sí está allí, pero no la declaras, ¿cómo se va a manifestar? Entonces necesitamos las dos cosas. Yo de corazón espero que usted esté recibiendo lo que le estoy dando hoy, porque yo sé que puede sonar bien sencillo, pero también es muy profundo. Porque estoy convencido que hay cosas que tenemos que soltar para ver lo que se tiene que ver. La intercesión de la casa abre las puertas. Yo no sé si decirle tenemos que volver los tiempos, donde tal y tal cosa, porque cuando uno dice eso la gente siente que está retrocediendo, pero el problema es que entendemos el tiempo de una forma muy humana. O sea, hay momentos donde uno tiene que no retroceder, tiene que volver a algo, pero eso no quiere decir que estás atrasándote, hermano. Es que Dios está diciendo, retoma la esencia para avanzar al lugar donde yo te he posicionado. ¿Sí? Cuando la Escritura habla de retomar la senda antigua, es que no está hablando de volvámonos viejos o hagamos las cosas a la antigua. No, lo que está diciendo es el camino eterno que yo establecí, la manera que yo te enseñé desde la eternidad, necesito que retomes eso para que puedas avanzar, porque podrías estar caminando en el cronos del hombre, pero no avanzando en mi eternidad. Entonces lo que el Espíritu está diciendo es, retoma el nivel, retoma la esencia de lo que yo ya un día te enseñé, de lo que ya te impartí, de la palabra que ya estás portando, para que te puedas reposicionar en donde te he ubicado, para que entonces se ejecuten las obras que tienen que operarse. Amado, yo entiendo que uno puede pasar como casa ministerial, como persona, por etapas, ¿sí? Donde el Espíritu está puliendo ciertas áreas, ciertas cosas, y dentro de esas etapas entonces como que uno siente que allí estuvo muy fuerte algo. ¿Sí? Por ejemplo, en el tema de intercesión, en el tema del fluir de los dones del Espíritu. Es como dice, uy, sí, qué tremendo con la hermana tal, yo fluía en unas lenguas
orientales y ella interpretaba. Y sí, cuando nos metíamos en la dimensión y boom, vimos Cuba desde arriba y estaba rodeada de fuego y entramos en... Son cosas que suceden en el espíritu. Ahora, el tema es, y esto lo relaciono mucho con la educación, porque nos pasa. Tema visto, tema que se nos olvida. ¿No es cierto? Yo le pregunto a los muchachos, están allí de repente en las bancas esperando el semana de examen y están, como decíamos en mi tiempo, garroteando, ¿no? Metiéndose el himno nacional ahí, y el primer párrafo y el segundo párrafo y la explicación y se la saben de pe a pa. Y yo les pregunto, ¿y mañana se irán a acordar esto? Nada. Ellos muy honestos, muy sinceros, ¿no? Me dicen, de nada nos vamos a acordar. Entonces, como que a veces nos pareciera que en el avanzar del espíritu, como que nos pasara la misma. Como, uy, sí, qué tremendo esos tiempos de intercesión del Espíritu, es poderoso, hermano. Sí, fueron buenos tiempos, pero sí, excelentes tiempos. Y entonces como que avanzamos y ya se nos olvidó, como que ya pasamos el examen y sigamos a otra cosa mariposa. Y como que el Espíritu está diciendo, no, espérate. O sea, yo estoy construyendo, edificando algo donde no es que vas a olvidarte de eso. Eso ya va incorporado en tu ADN. Entonces, cuando se necesita intercesión, fluimos en el nivel de intercesión que hay que fluir. Cuando hay que dar la palabra, pues fluimos en la profundidad que hay que darla. Cuando hay que fluir en un milagro, pues entonces también. No es como que tema pasado y ahora vamos a otra cosa y me olvido de aquello. Ahora sí me va siguiendo. Vea qué interesante esto que nos hablaron hace unos años. Ponen el fundamento no cuando tienen el llamado, sino cuando tienen el fundamento. Entonces, amado, tener el llamado no basta. Es bueno, pero si no hay fundamento que se vive, no hay fundamento que se puede poner. Entonces hay gente que vive la vida detrás de un llamado y no de que el fundamento sea establecido. Entonces el llamado puede estar, pero si el fundamento no está, no se puede caminar sobre eso. No se puede caminar sobre lo que no hay. Luego nos volvieron a repetir, gobernar de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Yo creo que este es un tiempo donde eso tenemos que practicarlo. Y escuche esto. La intercesión es batallada porque es la que mantiene viva la palabra para que no solo quede la escritura. Este es un tiempo crucial para la intercesión efectiva. Yo sé que tú sabes. Hay cosas que solo allí se van a obtener. Nos decía el Espíritu, voy a avivar lo profético en ellos, establecer un gobierno espiritual. Estos últimos meses ha estado muy de moda el tema de gobierno, ¿no? Saturadas las redes, los medios de comunicación, de prensa. Y entonces a veces pareciera como que las aguas se calmaron. Pero la pregunta sigue. ¿Se ha establecido un gobierno espiritual? Y yo creo que como iglesia esa es la pregunta que nos compete. No es solamente si las aguas se calmaron socialmente o comunitariamente o nacionalmente. Es si el gobierno espiritual se estableció verdaderamente o no.
Y vea, hermano, esto es bastante sencillo, muy claro. Diría yo más que sencillo, claro. O hay gobierno espiritual o no hay gobierno espiritual. Casi, casi. Drop the mic. Intercesión, nos podría decir el Espíritu. Esta casa nació del Espíritu. Si vivís por el Espíritu, entonces andad por el Espíritu. Por el Espíritu. El mensaje en buen hondureño era pilas. Pilas. Avívate. Aviva. Y entonces recordaba lo que Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Aviva el don que te fue, ¿qué? Dado por la imposición de mis manos. O sea, cuando algo ha sido impartido, cuando algo ha sido ministrado, cuando algo ha sido recibido en el Espíritu, somos responsables de avivar lo que recibimos. Y yo entiendo que esto es algo que Pablo podía pedirle a Timoteo porque Timoteo era un hijo. Y porque entiendo que él ya estaba alcanzando algún grado de madurez para que se avivara lo que él había recibido. Pero con el caminar de los años me encuentro con que a veces nos aqueja un mal. Y es que sentimos que alguien tiene que venir a avivarnos. Pero una de las señales de la madurez es: avívate, porque en ti está la palabra y de ti depende activar lo que ya está allá adentro. En otras palabras, amado, un buen termómetro para su nivel de madurez espiritual. Dese cuenta si usted puede por el Espíritu autoactivar lo que ya está en usted, o si siente que alguien tiene que venir para que le avive. No me malinterprete, necesitamos del cuerpo, claro, y hay momentos donde uno dice: qué bien me hizo esa platicada con mi hermano. Necesitaba eso, refrescar eso. ¿Sí? Si no, lo que hoy estaríamos haciendo aquí no tendría razón de ser. Pero cuando usted llega a un punto donde dice: bueno, sí, eventualmente eso pasa, es cierto, pero no vivo de avivadita en avivadita, de sobada en sobada, de ver si voy a ir la otra semana para que la pastora me ministre, para ver si se me despierta algo allí. O sea, es un buen termómetro de madurez. Por eso Pablo le podía decir a Timoteo: papá, avívese, mi hijo. Avive lo que yo le solté, lo que yo le ministré, avívelo. Avívalo. Él no le dijo: voy a llegar a darte una sobadita, mi hijo, para ver si se te levanta algo. No, por carta se lo mandó: aviva lo que ya recibiste, papá. Avívalo. Pilas. Mi actitud de fe cambia mis emociones y sentimientos. ¿Qué actitud de fe tendremos? ¿Cómo vemos la vida? ¿Cómo la procesamos? Qué interesante. Actitud de fe.
¿Sabe? Hermano Ángel decía, las buenas intenciones son enemigos del espíritu. ¿Sí? No, es que yo creía que para quedar bien, entonces, ¿verdad? Hicimos tal cosa y para que le gustara al hermano. Ay, tenga cuidado, ¿no? Las buenas intenciones son enemigas del espíritu. Otra cosa que nos recordaban, ya casi termino. Adoración establece gobierno. Adoración establece gobierno. ¿Y por qué adoración establece gobierno? Bueno, para empezar, a quien adoras establece a quien le obedeces. Cada quien obedece a quien considera autoridad. Si no ve usted, no solo en la iglesia, cualquier organización, si hay problemas en seguir instrucciones, es porque aquellos que deben de seguirla no consideran autoridad a quien se los ha pedido. Así de sencillo. Entonces obedecen a otra autoridad. A veces esa autoridad puede ser interna. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y todavía, como ven un dueño, ¿verdad? Y la mamá dirá, no me chupe los dientes. Y le tiran la chancleta, ¿verdad? Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la gente dice, yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que está diciendo es, yo me adoro a mí mismo, porque decido obedecerme a mí y a los deseos de mi corazón. Corazón engañoso. Vea qué bonito. Repita conmigo, mi actitud de fe cambia mis emociones y sentimientos. Amado, ¿qué actitud de fe tenemos? Vea, lo interesante de la fe es que ve lo invisible. Ya les he enseñado aquí en el pasado, la fe no es ciega, hermano. Eso es mentira. Es un dicho del mundo. La fe no es ciega. La fe ve y ve muy bien, porque ve en lo invisible el diseño y se mueve por revelación. Por eso la pregunta es, ¿qué he visto? Porque según lo que vi, yo me muevo. Según lo que veo, me muevo. ¿Con qué vi? ¿Con qué sentí? ¿Con mis percepciones naturales? ¿O por el Espíritu? ¿Discerní o sentí? Mi actitud de fe cambia mis emociones y sentimientos. Entonces dijimos, adoración establece gobierno. ¿A quién le obedece la nación? Adoración establece gobierno. A quien tú obedeces, a quien tú adoras, eso determina quién te gobierna. Por eso es que la adoración tiene mucho que ver con gobierno. Entonces, si usted se encuentra con que le cuesta obedecer a la voz que debería de obedecer, la adoración está torcida. Levantamos un altar incorrecto. Por eso dice la Escritura en los tiempos de Elías que el altar estaba arruinado. No es que no había altar, había, pero estaba arruinado. ¿Por qué? Porque adoraban al equivocado.
sígame un momento más, que la unción me está cayendo ahorita. Cuando se establecen los altares y Elías confronta a los profetas de Baal, yo le pregunto, ¿el material de esos altares era el mismo, sí o no? Sí. ¿El lugar donde se fijó el altar era el mismo del uno y el otro, sí o no? ¿El pueblo que se disponía a adorar era el mismo, sí o no? Todo estaba. La pregunta era, ¿a qué autoridad estaban dispuestos a obedecer y reconocer? Entonces el problema no era el material del altar. Si de hecho cuando Gedeón lo llaman, le dice que vaya y destruya los del padre. Y después nos damos cuenta que usó un madero de ahí mismo para establecer otro, que sí era para el Dios correcto. O sea que el problema no es el material. ¿Qué le quiero decir yo con esto? Que Dios puede usar un rebelde y transformarlo y usar ese mismo para que sea un instrumento de adoración genuino. O sea que el problema no es la materia prima, hermano. Es a quién estamos dispuestos a adorar. La adoración establece gobierno. En una Honduras estamos entrando ahora, julio, agosto, septiembre. Séptimo, octavo y noveno mes. Adoración. A lo que entramos es adoración. Recuerde que adoración establece gobierno. Y lo último que nos soltaron en esa temporada. Hijo, el que edifica la casa del Padre, que termina siendo la del Hijo. O sea, cuando usted sabe que es hijo, usted edifica la casa del Padre y usted sabe que esa casa es la suya. Pero cuando usted no está claro si es hijo o es hija, usted siente que está chambeando para alguien más. Hoy sí afilamos el yatagán, ¿no? Entonces el hijo sabe que cuando trabaja para el Padre le da todo. Amado, sígueme un momento. Cuando usted está claro en eso, usted no se amarga. Vea, mañana voy a tener que ministrar a toda esta gente de aquí del campamento. Porque me dicen que necesitan una ministrada. Y entonces yo digo, Señor, nos estaremos olvidando en la casa de quién estamos y para quién trabajamos. Mire, si usted trabaja para Mr. Rodríguez, le va a ir mal. Ese tipo es nefasto. Es yuca. Para él no trabaje, no le va a ir bien. Pero si usted y yo trabajamos para el Señor de la casa, mire, ahí sí nos va bien. A mí me enseña tanto el tema del hijo pródigo, porque nos encontramos con dos hijos. Nadie debate la legitimidad de su condición. Ambos eran hijos. Uno se quedó en la casa y el otro se fue de la casa.
El que se quedó en la casa, se quedó pensando aquí que era un esclavo. Y el que se fue de la casa, se fue mal porque se fue con su corazón torcido, pero en el camino aprende que hasta los siervos de la casa le iba mejor que a él. Y entonces, ¿qué revelación tuvo? En la casa del Padre yo estaría bien, aunque fuera un siervo, estaría mejor que aquí afuera como un hijo sin herencia. Y entonces regresa. Y dice la Escritura que él pensaba dentro de sí y decía: voy a decirle a mi padre que no soy ni siquiera digno de ser llamado su hijo, pero con que me haga como uno de sus criados, yo me conformo, porque voy a estar allí en la casa del Padre. Pero entonces el Padre comprende. El Padre discierne el corazón de los hijos. Y por eso es que cuando lo ve a venir a la distancia, le da ropas, le da anillo, matan becerro, hacen fiesta. ¿Por qué? Porque finalmente se murió el hijo para que pudiera resucitar. Vino en otra naturaleza. Y con ese sí se podía celebrar. El otro que se quedó, hay una versión muy fuerte, dice: he trabajado como un esclavo y ni un corderito me ha dado. O sea, ¿qué le dice usted a esa escritura? Que ese hijo era esclavo. Aunque estaba en la casa, aunque tenía el título, aquí adentro no había condición de hijo. Y entonces el padre, que le dice: hijo, si todo lo mío es tuyo, si no te hiciste el cordero, ¿por qué no quisiste? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Vamos, si yo lo trasladara a los que obramos, trabajamos en la casa del Señor, yo no le estoy hablando de que usted va a entrar a abusar de las cosas donde hay un orden, no. O sea, no le voy a decir que vamos a entrar a las oficinas para llevarnos las remas de papel, sino total, como todo lo del Padre es mío, entonces yo me llevo las remas de papel. No. No le estoy diciendo de eso. Lo que le quiero decir es que cuando entendemos que lo del Padre es mío, yo trabajo con gusto, con gozo. Es más, ni siquiera es trabajo. Aunque aquí se trabaja, ¿eh? Lo que le quiero decir es, no es un suplicio. No es un sufrimiento. Entonces, hijo es el que edifica la casa del Padre, que termina siendo la del Hijo. ¿Cuántos hijos sabemos aquí? La pregunta es, ¿de qué tipo? Esa no me la responde a mí, esa respóndasela a usted. Creo que el hermano John Perrault decía esto, muy sabio. Y decía: it's okay to get tired along the way, but don't get tired of the way. Está bien cansarse en el camino, pero no te canses del camino. O sea, hermano, una cosa es que usted diga: me siento cansado. Pero usted tiene respuesta. ¿Qué dice la palabra? Vengan a mí los que están cargados y cansados, yo los haré descansar.
El problema es cuando decimos, ay no, es que yo creo que yo mejor debería de irme a... Y empieza a pensar. En los Unite me iría mejor. O en tal otro lugar estaría bien. Dicen por allí que la grama del vecino siempre se ve más verde que la de uno. Bueno, yo tengo un vecino, vea, que riega todos los días la grama, Dios mío. Yo estoy contento porque me dio 50 centímetros ahí, que también me sembró la grama. Y yo, qué bueno, que siga creciendo, que siga creciendo. ¿Verdad? Ya está verdecita. Yo sé, bueno, ¿verdad? Se lo dejo una vez más para que se vaya meditando en eso. Hijo es el que edifica la casa del Padre, que termina siendo la del Hijo. Amado, cuando usted y yo estamos claros en eso, todo azul, todo bien. El problema es cuando los hijos libres se encuentran con los hijos esclavos. Y el hijo esclavo se amarga porque el otro es libre, pudiendo ser libre también el otro. ¿Sí me va siguiendo? Amado, ¿qué te quiero decir yo esta mañana? No se preocupe, yo no voy a mandar a llamar a nadie que se sienta hijo esclavo. No. Escuche bien. Si usted se ha sentido hijo esclavo, determine hoy ser libre. Porque nadie lo tiene allí. Solo usted mismo. Por eso dice Papa Rigo, cada quien está como quiere estar. Y eso, hermano mío, en buen hondureño, es la neta. Cada quien está como quiere estar. Vea, cuando usted pasa por una situación difícil, una situación complicada, le recuerdo esto: mi actitud de fe cambia mis emociones y sentimientos. Cuando usted se vuelve inofensible, unción de pato al máximo, todo le resbala, no hay problema. Usted tiene el derecho a ofenderse, pero también tiene la obligación de renunciar a ese derecho. ¿Cómo la ve? ¡Qué macanudo! ¿Ah? Y entonces cualquiera de nosotros diría, ve, pero no, es que usted no sabe que... Decía un compañero mío en el colegio, quieto, veneno. O sea, no deje que eso le afecte. Avance, no se quede allí. Ese es un mal lugar para poner campamento. Pero lo quiero recordar un par de cosas que hablamos hoy porque creo que es importante que salgamos hoy de aquí con eso fresco. Aviva lo que ya está en ti. La escritura cobra vida cuando entra la palabra. La sociedad está enferma no porque quiere, sino porque está manipulada por la cultura del lugar. Pero cuando se encuentra con Cristo, prefiere a Cristo. En la intercesión se alumbran las unciones de la casa. Y la genética de esa casa, la que está sobre la roca, no se puede contaminar.
lo siguiente: la intercesión de la casa abre puertas. Lo otro que a mí me impactó: ponen el fundamento no cuando tienen el llamado, sino cuando tienen el fundamento. Qué grueso, hermano. No persiga el llamado, persiga el fundamento, hermano. Gobernar de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Ve, amado, yo no le estoy hablando de irrespeto a la autoridad local establecida, no estamos hablando de eso. Hay que tratar honrosamente a las autoridades. Pero cuando usted sabe que algo está fuera de línea con lo que Dios quiere, usted necesita comenzar a gobernar desde arriba. De arriba hacia abajo. Y creo que estas últimas 2-3 semanas nos han dado un fundamento y una ministrada magistral en todo lo que tiene que ver con la justicia, con el gobierno, con la misericordia. Así que no vamos a entrar allí, pero lo cierto es que tenemos que gobernar desde esa óptica, desde ese posicionamiento. Lo otro que sentía yo que era una alarma y una alerta, que como que el Espíritu estaba diciendo: oigan esto, la intercesión es batallada porque es la que mantiene viva la palabra para que no solo quede la escritura. Amados, aquí hay una de palabra impresionante, pero el tema es que hay que avivarla. Aviva la palabra. Y Dios dijo: voy a avivar lo profético en ellos y establecer un gobierno espiritual. Yo creo que Dios quiere avivar lo profético. Aviva. Lo que ya tienes, lo que ya está allí, ejercítalo. Y esto otro a mí me dejó meditando tanto porque nos habla de esencia, intercesión. Esta casa nació del Espíritu. Mire, hay un misterio. Lo que se produce por el Espíritu, solamente por el Espíritu se puede mantener. Si usted pone un negocito porque le pareció una buena idea y entonces lo empezó y ahí le va más o menos, y no es que Dios le habló, sino que simplemente fue y lo puso, usted puede seguir esforzándose. Saca el prestamito acá, jinetea el billete allá, hace de aquello, hace piruetas, esto y lo otro. Pero cuando algo nace del Espíritu, vea, es como que Dios es celoso con ese tema. Cuando uno quiere, y se lo digo por experiencia propia, cuando uno quiere comenzar a manejar lo de Dios que nació por el Espíritu con las técnicas de los hombres, le va mal. Porque es como que Dios está diciendo: yo gesté eso y solo por mi Espíritu se sostiene. Ahora, yo no le estoy hablando de billetes invisibles, hermano. No le estoy diciendo que vamos a comer del aire, no. Lo que le estoy diciendo es que Dios va a operar en aquello que Él gestó de una manera que Él es el que sabe cómo lo va a hacer. Él es el que sabe cómo. Y bueno, la frase del momento: mi actitud de fe cambia mis emociones y sentimientos. Y para este tiempo, adoración establece gobierno.
Vamos a ponernos una tareita. ¿En qué mes estamos? ¿Qué mes viene? ¿Y en esta ciudad qué suelen hacer en ese mes? Usted ya sabe. Entonces, adoración establece gobierno. Anticipémonos. No esperemos cuando ya tenemos el tanate aquí encima. Adoración establece gobierno. Yo diría que si pidieran el Parque Central en este mes, sería interesante. Aunque en septiembre monten otro. No sé, digo yo. O el Espíritu, no sé, tal vez. Adoración establece gobierno. Yo he ido por allí, que a veces pueden caer unas lluvias que los parlantes no funcionan, los campitos se encharcan y la gente no quiere salir. No sé, yo solo he oído por ahí. Ahí si cae ese aguacero, a mí que me registren. Bien. Y terminamos con que el Hijo es el que edifica la casa del Padre y que termina siendo la del Hijo. Pero hoy hemos hecho una introspección y nos hemos dado cuenta qué clase de hijos somos. ¿Sí? Cada quien. Cada quien. Y hoy entendimos también que tenemos la respuesta. Si usted por casualidad estuvo del lado incorrecto de la condición de hijo, es sencillo. Póngase en el lado correcto. Ya estuvo. Eso es todo. Eso es todo, hermano. Y usted podría decir, ay no, hermano, pero es que usted no sabe. Y ni quiero saber. ¿Por qué? Porque a cada quien le corresponde ubicarse en el lugar correcto, en la casa del Padre. Ahorita me volaron unos pensamientos así, no son míos, son de otra gente. Pero tenga cuidado que el radar anda Gillette ahorita. Sí, por ahí uno decía, ay, qué fácil, sí, porque como a él no le pasa eso, ese fue uno, así, me cruzó uno así, me lo esquivé, me preocupé. Y otro que escuché fue, sí, como él no se da cuenta de unas injusticias que yo he visto, y ese le tuve que hacer como la Matrix, así. Pero tranquilo, estamos vivos. Amado, créame. Es sencillo. Suelte lo que tiene que soltar y ubíquese de una vez por todas donde el Padre lo quiere tener. Amados, hemos sido llamados a ser libres. Y cuando entendemos que somos de la casa del Padre, esto también pasará. Así que, hermano, quiere que oremos, pero así como que usted sabe que algo va a pasar. Vaya pues, póngase de pie pues, vaya. Vamos a orar. Mire, yo no soy de los que grito mucho, así que me disculpa si espera usted una oración así muy emocional. Pero yo ahorita sí siento un peso. Y no son de las ciento, quería saber usted cuándo. No es del peso que ando encima. Siento que hay una esencia en este momento para que declaremos algunas cosas que se van a alinear. ¿Está de acuerdo? Y se tienen que alinear pronto porque
queremos entrar a estos años de aniversario seditas, nítidos. Padre, gracias por la palabra. Gracias porque sabemos que portamos esa palabra. Padre, y eso es impresionante, es extraordinario, es tu vida misma. Papito, y hoy nosotros nos ponemos de acuerdo. Y el que no quiere ponerse de acuerdo no tiene arte ni parte en este asunto. Por lo cual hoy declaramos la palabra. Que la puerta que tú abriste, nadie la va a cerrar. Y la que tú cerraste, nadie la va a abrir. Y hoy también declaramos que solo a ti adoraremos y solo a ti serviremos. Por lo cual, nuestra adoración a ti, el único Dios verdadero, establece genuino gobierno en este lugar. Padre, y también hoy declaramos que somos libres porque tu verdad nos hizo libres y porque tú nos has llamado a libertad. Papá, hoy también queremos declarar y profetizar que todo lo que estaba torcido se endereza y que todo lo que estaba áspero se allana. Que todo lo que se hundió ahora mismo sube al nivel de tu diseño. Y todo lo que se quiso subir ahora se baja para que esté donde tiene que estar. Porque entonces conforme a tu escritura, que hoy es palabra viva, entonces veremos la gloria del Señor. Padre, y hoy confesamos que queremos, Señor, mantener la actitud de fe correcta delante de ti, para que aún nuestros sentimientos y emociones se alineen con tu verdad y con tu espíritu. Hoy reconocemos que esta casa fue gestada por el Espíritu y que entonces, por lo tanto, deberá de andar por el Espíritu, para que verdaderamente sea efectivo todo aquello que hagamos. Padre, y hoy particularmente, yo quiero desatar un tiempo de respuestas, para que todo lo que se estuvo esperando y que estaba como en suspenso, pero que tú ya estabas alineando las cosas conforme a tu diseño y a tu palabra, Padre, comienzan ahora, una a una, comienzan a emerger las respuestas, no conforme a un deseo torcido del corazón que pudiese engañar, no, sino conforme a la verdad, conforme a la palabra tuya, en el nombre poderoso de Jesús, porque hoy entendemos que gobernamos juntamente con Cristo y de arriba hacia abajo enviamos, Señor, la palabra que trae el ordenamiento de todas las cosas que estaban fuera de su lugar. Y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que aún las intenciones del corazón comienzan a enderezarse en el nombre de Jesús, porque todo lo que estaba torcido ahora se endereza. Padre, en el nombre de Jesús, venimos declarando el verdadero y genuino establecimiento del gobierno espiritual, Padre, que nuestras vidas, nuestras casas y nuestra nación requiere y necesita en este tiempo. En el nombre de Jesús, nos alineamos contigo, recibimos la palabra, pero no solamente la recibimos, sino que la activamos y la ponemos por obra, porque esa manifestación, Padre, hará que se vea lo que se tiene que ver. En el nombre de Jesús, hablamos a las cosas que no se ven, para que comiencen a ser de las que se ven. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos una limpieza en los aires y en la tierra
y debajo de la tierra, en este lugar y en la nación. Una limpieza profunda ahora en el nombre de Jesús. Aún todo pensamiento torcido ahora mismo es arrancado, porque viene también el tiempo acelerado donde se arranca y se destruye todo lo que tú no sembraste, para que sea edificado y sea sembrado y se comience a manifestar lo que tú sí estableciste. Del norte al sur y del este al oeste, en todo este territorio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.